Amigos, es momento de las internacionales aquí en Primera Página. Vamos a ver lo más destacado en el mundo y cómo además comienza la agenda esta semana internacionalmente hablando. Comenzamos en España. Este domingo el Partido Popular convocó a una manifestación contra una posible amnistía a líderes catalanes y a esta manifestación acudieron aproximadamente 60.000 personas, según ha cifrado el Partido Popular en un comunicado. El líder y candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, con un mayor tono de crispación, acusó al Partido Socialista de Pedro Sánchez de ser cómplice de la indignidad que pretende el presidente del gobierno saliente por seguir en la Moncloa. En España, si en España hay un gobierno sustentado en la amnistía y en la desigualdad, será su irresponsabilidad por demostrar una absoluta falta de integridad moral y de integridad política. España no votó democráticamente que vivamos en esta tesitura. Este es un acto del Partido Popular, pero yo quiero agradecer delante de todos vosotros a algunos que están ayudando para que podamos expresarnos con dignidad y podamos representar a la inmensa mayoría del pueblo español. Quiero poner en valor a partidos con los que discrepamos. Quiero poner en valor a partidos con los que nos hemos enfrentado en las elecciones, pero que ahora están dispuestos a unirse para defender la dignidad y la igualdad de los españoles. Y por eso quiero decir aquí, quiero dar las gracias a los 33 diputados de Vox, a la diputada de Coalición Canaria y al diputado de Unión del Pueblo Navarro. Lo hago porque lo siento y porque es mi obligación. Esto ocurre cuando esta semana se espera un intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que lideró la pasada elección parlamentaria en España, aunque no cuenta con los apoyos necesarios para conformar un gobierno. Veremos cuáles son los escenarios que surgen esta semana cuando se intente esa investidura y les estaremos informando desde luego. Vamos ahora de Europa a la región caucásica. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan anunció este domingo un cambio de alianzas, dándole la espalda a Rusia después de la victoria de Azerbaiyán en el territorio del Nagorno-Karabaj y trastocando el mapa de influencias de Moscú en el Cáucaso. Un cambio de alianzas histórico. Mientras el primer grupo de refugiados que huían de Nagorno-Karabaj entró el domingo en Armenia, el primer ministro de ese país le dio la espalda a Rusia. Nikol Pashinyan decidió no movilizar al ejército armenio contra la operación relámpago azerbaiyana que venció a los separatistas de este territorio mayoritariamente poblado de armenios. El análisis de la situación muestra que nuestros aliados se han propuesto mostrar nuestras vulnerabilidades y poner en duda la capacidad de Armenia para ser independiente y soberana. Rusia ocupa una posición central en el conflicto en Nagorno-Karabaj y fue quien apadrinó el acuerdo de alto al fuego que puso fin a otro periodo de enfrentamientos en 2020. Moscú desplegó soldados de paz que sin embargo no impidieron esta semana la operación de las tropas de Bakú. Armenia todavía forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar capitaneada por Rusia. Pero la ofensiva en Nagorno-Karabaj precipitó las cosas. Se ha hecho evidente para todos nosotros que la OTSC y los instrumentos de la cooperación político-militar armenio-rusa son insuficientes para proteger la seguridad exterior de Armenia. El anuncio del domingo confirma un distanciamiento que se alarga desde hace meses. En enero Armenia se negó a albergar las maniobras de la organización y el mes pasado participó con Estados Unidos en unos ejercicios militares que Moscú no vio con buenos ojos. En relación a Rusia, en su intervención este fin de semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, el canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Estados Unidos y a Occidente de promover una estructura de poder internacional que se desvanece. Lavrov denunció que las naciones occidentales impulsan una fobia global contra Rusia y que quieren borrar a su país del mapa, según sus palabras.
El diplomático, que no entró en detalles sobre la guerra de su país en Ucrania, afirmó que Rusia está lista para volver a la mesa de negociaciones con Ucrania, pero que no considerarán ninguna propuesta sobre un alto el fuego. Lavrov acusó a Estados Unidos y a las naciones occidentales de prolongar la guerra por negarse a considerar cualquier propuesta de paz que no venga desde Ucrania, que pide la retirada de las tropas rusas de su territorio. El canciller ruso también desestimó las últimas propuestas de la ONU para revivir la iniciativa de cereales del Mar Negro, porque según él no cumplen las promesas hechas a Moscú. Por otra parte, Lavrov pidió suspender las sanciones contra Cuba, Venezuela y Siria. Argumentó que dañan sobre todo a los estratos más vulnerables de la sociedad. Parte de la intervención del canciller ruso Sergei Lavrov, presente esta semana en Nueva York para participar en la Asamblea General, así como en otras reuniones al margen de esta conferencia muy importante de Naciones Unidas. También en la tribuna, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció este fin de semana en la Asamblea General de la ONU que Israel está cerca de un acuerdo de paz con Arabia Saudita, al tiempo que advirtió sobre la amenaza creíble a la que se enfrenta Irán si insiste en avanzar en el desarrollo de su programa nuclear. En su discurso, Netanyahu dijo que la paz con los saudíes contribuiría mucho a poner fin al conflicto árabe-israelí, al tiempo que animaría a otros países árabes a normalizar sus relaciones con Israel y aumentaría las posibilidades de paz con los palestinos. Según Netanyahu, esos posibles acuerdos harán a los palestinos abandonar la fantasía de destrozar Israel, aunque descartó otorgarle a los palestinos un derecho de veto sobre los nuevos tratados de paz con los estados árabes. Invitó a los palestinos a beneficiarse de una paz más amplia y participar en este proceso. El plan de normalizar las relaciones con los países de la región no incluyó a Irán. Netanyahu argumentó que Teherán no solo está dañando sus acuerdos de paz con varios países árabes, sino que desarrolló un programa nuclear a pesar del escrutinio del Organismo Internacional de Energía Atómica, por lo que a su juicio debe ser puesto ante una amenaza militar creíble. Eso dijo el primer ministro de Israel. Y en Medio Oriente, ya que nos referimos al conflicto palestino-israelí, 2 palestinos murieron este domingo durante una nueva incursión de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, en un contexto en el que se han multiplicado los brotes de violencia. Nueva incursión de Israel en Cisjordania ocupada. Las fuerzas israelíes mataron a 2 palestinos el domingo en la ciudad de Tulkarem, según informó el Ministerio de Salud palestino. El movimiento islamista Hamas indicó en un comunicado que uno de ellos estaba entre sus combatientes. El ejército israelí confirmó que llevó a cabo actividades que calificó de antiterroristas y agregó que un soldado había resultado herido moderadamente por fragmentos de bala en enfrentamientos en el campo de refugiados de Nur Shams. Explicó que sus tropas desmantelaron un centro de comando operativo dentro de un edificio del campamento y también descubrieron un gran número de artefactos explosivos. Sobre las 12:30 de la noche, grandes vehículos militares irrumpieron en el campamento. Eran entre 50 y 60 vehículos militares, acompañados de excavadoras. La situación daba mucho miedo. Había francotiradores apostados en las casas y empezaron a disparar al azar. Disparaban a todo lo que se movía. Nos despertamos a las 11:30 de la noche. Oímos ruidos afuera. Algunos dijeron que el ejército iba a entrar aquí, así que nos fuimos. Evacuamos la casa y nos fuimos a la casa de mi tío. Cuando volvimos por la mañana, todo estaba destruido. Los brotes de violencia en el conflicto israelo-palestino se han multiplicado en los últimos tiempos. Según un balance de la AFP a partir de fuentes oficiales, al menos 2 centenares de palestinos, una treintena de israelíes y 2 personas de otras nacionalidades han muerto desde principios de año en actos de violencia relacionados con el conflicto. Volvemos a Europa para hablar sobre el conflicto entre los serbios y los kosovares. En el norte de Kosovo fue escenario este domingo de enfrentamientos entre hombres armados y la policía, horas después de que un agente muriera cuando su patrulla fue blanco de una emboscada con armas y explosivos. Revisemos. Enfrentamientos en el norte de Kosovo.
Un policía murió el domingo y otro resultó herido cuando su patrulla fue blanco de una emboscada con armas y explosivos al dirigirse a una carretera cerrada cerca de la frontera con Serbia. El primer ministro kosovar informó que luego una treintena de hombres fuertemente armados se atrincheraron en un monasterio del pueblo de Banjica y que estaban rodeados por la policía. Condenamos este ataque criminal y terrorista. El crimen organizado, con el apoyo político, financiero y logístico de Belgrado, está atacando nuestro país. En esta batalla defendemos y hacemos cumplir la legalidad, protegemos y preservamos a los ciudadanos sin distinción y al Kosovo independiente. Más tarde, el ministro del Interior aseguró que las autoridades habían retomado el control de esta zona luego de varias batallas y agregó que 6 personas fueron detenidas. El norte de Kosovo suele registrar incidentes de este tipo, pero las tensiones se dispararon en mayo, después de que los dirigentes kosovares instalaran alcaldes de etnia albanesa en 4 municipios de mayoría serbia. Más de 30 soldados de la misión de paz de la OTAN para Kosovo resultaron heridos en enfrentamientos con manifestantes serbios. Serbia se niega a reconocer la independencia de su antigua provincia, cuya población de 1.800.000 habitantes de mayoría albanesa incluye una comunidad de origen serbio de unas 120.000 personas que viven esencialmente en el norte de Kosovo.